buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa En Salud. Un tema que a todos nos compete también por el hecho de que vamos a hablar sobre dolor. Hay muchísimos dolores, estoy de acuerdo, y creo que todos en algún momento dado hemos padecido algún tipo de dolor, desde un dolor de cabeza, un dolor de muelas, dolores que de alguna forma se controlan perfectamente con algún analgésico simple. Pero ¿qué sucede con aquellos que en algunos casos padecen de alguna enfermedad y realmente viven con dolor todo el tiempo? Bueno, si eso se le llama vida. Este tipo de programas como el que estamos haciendo hoy es justamente el dar una luz de esperanza para ese dolor. Y justamente es el tema central de esta tarde, una luz de esperanza para vivir pero sin dolor. Para ello tenemos aquí, y va a estar con nosotros durante esta hora, uno de los líderes en manejo del dolor, que es el doctor Guillermo Arechiga, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. El gustazo de siempre de tenerte por acá. Igualmente, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, excelente. Y estaremos ahí hablando de este punto, pero les quiero comentar que el doctor Arechiga es profesor titular de la especialidad de Medicina Paliativa y Dolor de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, también aquí del estado de Jalisco, y es coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente, también conocido como el Hospital Xoquipan. Entonces, bueno, vamos a iniciar con algo muy interesante, y es que esa luz de esperanza que les traemos en este programa es justamente una nueva tecnología mediante la cual ustedes que padecen dolor van por fin a regresar a sus actividades diarias y a recuperar esa salud y esa calidad de vida. Entrevistamos al ingeniero biomédico, que es de alguna forma quien ha desarrollado toda la investigación aquí en nuestro país, y tenemos esta entrevista con él que nos va a explicar a grosso modo lo que es justamente este tipo de implantes y de aparatos. Entonces, vamos con él, el ingeniero Pablo Rueda. Estamos aquí con el ingeniero Pablo Rueda, que es gerente de la división de dolor de la empresa Medtronic a nivel Latinoamérica. Pablo, pues me da mucho gusto, antes que nada, darte la más cordial bienvenida. Y bueno, comentarles que es muy importante saber precisamente los fundamentos en los que está esta empresa tan importante y líder a nivel mundial. Hablar de dolor, decíamos que nosotros que es una parte muy difícil de superar para cualquier ser humano. Sin embargo, también hay muchísimas oportunidades que nos ofrece actualmente la tecnología médica y que sin embargo no se conoce, y de alguna forma este es parte del objetivo de este programa, el que conocer, el saber como pacientes pero también como médicos. Pablo, pues me gustaría mucho que nos comentaras primeramente, algunos ya sabemos quién es Medtronic a nivel mundial, que nos comentaras primeramente cuáles son los fundamentos y los objetivos de esta empresa. Gracias, Ricardo. Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarnos a compartir conocimiento con ustedes y todos los oyentes y la gente que esté viendo el programa detrás de la cámara. Me preguntas por Medtronic. Medtronic es una multinacional, a día de hoy es la compañía con mayor número de empleados a nivel mundial. Sin embargo, empezó como todo en Estados Unidos, en un pequeño garaje, ahí en Minneapolis, una ciudad muy fría que hay en el norte, y dos cuñados pues se juntaron para fabricar lo que fue el primer marcapasos en la historia. Creo que corría el año 1949 y esa fue, digamos, la primera piedra, el primer producto que se hizo, y de ahí pues Medtronic comenzó a crecer en terapias, comenzó a crecer en productos, hasta que a día de hoy pues somos más de 90.000 empleados, ¿no? Tenemos todo tipo de terapias, todo digamos involucrando dispositivos médicos, terapias de neuromodulación, que son las que vamos a tratar hoy particularmente en dolor, pero también para Parkinson, para incontinencia, trastornos motores de la vejiga. Tenemos también todo lo que tenga que ver con corazón, patología vascular, también tenemos obviamente para diabetes, trauma, con lo cual, bueno, Medtronic es una compañía muy grande que ofrece un montón de soluciones para un montón de pacientes, llegando al punto que, si no me equivoco, hay una vida que está en medio cada 3 segundos, ¿no? Sí, es lo que yo veía, que definitivamente cada 3 segundos una vida mejora con todos estos productos de Medtronic. Y hay algo interesante, y en muchas ocasiones, por no decir casi en la mayoría, llega el momento en el que los analgésicos ya no es que pierdan su posibilidad de actuar, sino que simplemente no son suficientes para poder controlar el dolor. Es ahí cuando se requiere dar otro siguiente paso o entrar a otra fase de tratamiento médico. Ya si en algún momento dado el medicamento ya rebasó su eficacia, en este sentido es cuando se requieren otro
tipo de procedimientos. Existen principalmente dos en dolor que maneja esta empresa. En este caso estamos hablando primeramente de la bomba de infusión intratecal, que me gustaría, Pablo, si nos pudieras comentar qué es esta bomba y cuál es el beneficio que le ofrece al paciente. Bien, la bomba de infusión intratecal es un dispositivo implantable, como prácticamente todo lo que tiene Medtronic, son todos dispositivos en su mayoría implantables, por tanto va todo debajo de la piel, y es una opción de tratamiento, es una terapia que llega cuando se han agotado otro tipo de vías más conservadoras, tratamientos un poquito más conservadores, de los que seguro que también habláis en el programa, como decías, la farmacología oral, pero luego hay otro tipo de vías como los bloqueos, la radiofrecuencia, inclusive la propia cirugía, y la bomba es un dispositivo que llega casi al final de la escala del tratamiento analgésico de los determinados pacientes que tienen dolor crónico. Principalmente un dolor crónico que viene de una componente que se llama nociceptiva, que es un daño tisular fuera de lo que es el sistema nervioso. Por ejemplo, pacientes oncológicos son pacientes muy buenos candidatos para la bomba de infusión intratecal porque requieren de dosis de medicación muy elevadas. Cuando uno toma una medicación por vía oral muy potente o con mucha dosis, eso implica que el paciente va a tener efectos secundarios muy negativos, somnolencia, constipación, sudoración, inapetencia sexual, etcétera. Entonces, el poder tener la opción de infundir ese medicamento directamente en el sistema nervioso central, que es lo que hace la bomba, pues elimina en gran parte los efectos secundarios a la vez que reduce mucho la medicación. La relación es 300:1. Las 300 miligramos que uno toma por la boca equivalen solamente a 1 miligramo por la vía intratecal, y esa vía intratecal se accede a través de una pequeña punción donde el catéter, que es un tubito, se introduce en ese espacio intratecal, que es un espacio que baña todo el sistema nervioso central, el cerebro y la médula. Está cubierto por una de las meninges, ¿no?, la dura madre y el aracnoides, que lo recubren y lo envuelven. Entonces, ese catéter infunde microdosificaciones de fármaco que la bomba va regulando a través de un pequeño rotor que tiene diferentes velocidades. Normalmente la bomba está destinada para el tratamiento del dolor, pero también hay pacientes que se pueden beneficiar, en vez de teniendo una infusión de fármacos para dolor, generalmente opiáceos, con fármacos que son para la espasticidad general. La espasticidad son pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, lesionados medulares, esclerosis múltiple, son pacientes con hipertonía muscular, es decir, que tienen una rigidez muy fuerte, y en esos casos lo que hacemos es incluir otro tipo de fármaco, que no es morfina o algún tipo de opiáceo, se llama baclofeno, que ayuda a relajar un poquito toda esa espasticidad que adquieren este tipo de pacientes. Entonces, esas son las dos terapias que tendríamos a través de la bomba de infusión, que es un sistema, como te digo, totalmente implantable, además es compatible con resonancia magnética y que se regula mediante una telemetría externa. Entonces, el paciente periódicamente va atendiendo a la consulta del especialista de dolor. Hay un técnico que viene con un aparato, con un programador externo, que lo que hace es comunicarse con la bomba y mediante esa comunicación regulan la dosificación que el paciente necesita, distintos flujos de infusión, si necesita un bolito, si necesita aumentar o disminuir, y por supuesto ese fármaco, pues a medida que pasa el tiempo, se va agotando. Cuando eso se agota, hay que citar al paciente para rellenar la bomba y de esa manera poder recuperar otra vez el reservorio hasta el final, ¿no? Una de las preguntas que hacen es cada cuánto se rellena la bomba. Pues la bomba se suele rellenar dependiendo de la concentración del fármaco y de la dosis, es decir, de la velocidad que trae la bomba, pues entre 3 y 6 meses, ¿no? Nunca más de 6 meses porque hay una cierta estabilidad debido a que está a la temperatura corporal, y más o menos ese es el periodo, ¿no? Se hace mediante una pequeña punción en la bomba, se accede al reservorio, se hace normalmente en una consulta, un pequeño material estéril, y es un procedimiento y un protocolo realmente sencillo y muy rápido. Perfecto, bien, pues de hecho respondiste unas preguntas que yo iba a hacer, pero excelente. Bueno, en el sentido, y de una vez aprovecho, bueno, viene lo que es en esta parte la estimulación a base de electroestimulación, pero ambas van implantadas. Estos implantes, bueno, uno quien lo escucha pues parece medio terrorífico, decir como voy a traer un aparato todo el tiempo, me va a doler, me van a tener que abrir, me voy a lastimar, mi imagen va a cambiar.
es incómodo. En fin, son preguntas que en un momento dado me gustaría que comentáramos sobre la bomba de infusión intratecal y aprovechando de una vez que nos empezaras a platicar, en este caso, cómo la electroestimulación también puede ser una solución para dolores crónicos y en un momento dado que básicamente va a ser la misma técnica, inclusive quirúrgica, y en un momento dado que nos des tranquilidad para todos los que en algún momento pensamos que algún familiar o alguna amistad pueden tener acceso a este tipo de tecnología. Bueno, claro, hay varias preguntas y miedos en torno a una terapia implantable. En ese sentido, bueno, la bomba sí tiene un volumen un poquito más grande que el neuroestimulador. El neuroestimulador es como un marcapasos. Marcapasos todo el mundo lo conoce porque quizás es una terapia mucho más extendida y mucho más implantada, ¿no? Cada vez son más pequeños, la tecnología avanza, cada vez hacemos circuitos más pequeñitos y sobre todo más potentes. Y bueno, sí es cierto que una de las preguntas que hablan quizás más en el sentido de las mujeres es algo estético, si se va a notar, si no se va a notar. Bueno, depende un poco también del volumen de cada uno. La bomba se suele implantar a nivel abdominal porque es más voluminosa. Los neuroestimuladores ya se van detrás, supraglutear encima del glúteo, inclusive intercostal o debajo de la clavícula. Se percibe, obviamente se percibe, pero ahí hay que valorar un poco poner en una balanza qué es más importante, si el alivio del dolor o el carácter estético de la persona, ¿no? Cuando a mí una persona me dice se me va a notar, no me lo quiero poner, pues probablemente es porque no tiene el dolor que realmente se requiere para este tipo de terapias, que son terapias que llegan, como te digo, al final de una escala analgésica, es casi de las últimas opciones de tratamiento. Como dices, si me diesen $1 cada vez que escucho me parezco a Robocop, cuando les implantamos los dispositivos, pues seríamos ricos, no, haciendo la broma, pero sí es cierto que hay una aprensión ante ello. Quizás las terapias de neuromodulación tienen un gran desconocimiento, sobre todo aquí en Latinoamérica y poniendo como ejemplo México. Sin embargo, es una terapia que tiene más de 40 o 50 años de experiencia. Volviendo a la neuroestimulación, como te contaba, pues se fundó a través de una teoría por ahí por el año 65 y de ahí en adelante se empezaron a implantar neuroestimuladores cerca de la médula, en lo que se llama el espacio epidural, que todo el mundo lo conoce porque ahí es donde se implanta cierta anestesia. El espacio epidural es donde va a ir el electrodo, que se puede implantar a través de una pequeña agujita. También ese electrodo pues crea una corriente eléctrica porque va conectado a una batería, ¿no? Es importante remarcar que tanto la bomba como el electrodo pueden tener un procedimiento de test, de prueba, en el que el paciente durante 1 o 2 semanas de forma externa prueba si esa terapia le funciona. Si no le funciona, siempre es reversible y damos un paso atrás. Y si funciona, se implanta el dispositivo definitivo, que es el neuroestimulador o la bomba. En cuanto al neuroestimulador, pues es muy parecido a un marcapasos, genera una corriente eléctrica que va a través del electrodo. El electrodo crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico estimula principalmente la parte posterior de la médula, creando pues unos potenciales de acción, una estimulación virtual, artificial, y eso lo que hace es crear una sensación de hormigueo, que se denomina parestesia, en el área del dolor, ¿no? Si al paciente le duele la pierna izquierda porque tiene la típica ciática, pues el neuroestimulador lo que va a hacer es crear una corriente que va a crear una sensación de hormigueo en la pierna izquierda, que lo que hace es competir, engañar con la señal de dolor, de manera que el paciente ya no siente tanto dolor. Es muy importante remarcar también las expectativas antes de todo esto, porque aquí nadie le quitamos el dolor. Creo que el verbo quitar hay que eliminarlo del vocabulario cuando tratamos a pacientes con dolor y sustituirlo por paliar, aliviar, reducir, enmascarar, cualquiera de esos adjetivos, porque ningún paciente pasa de un dolor 8 a dolor 0, ¿no? Pero sí un 50% de alivio que sea suficiente para mejorar su calidad de vida, reducir la medicación que están tomando por vía oral, aumentar su actividad. Muchos pueden recuperar parte de su actividad profesional o simplemente de su actividad, ¿no? Tenemos que hablar y recordar que son pacientes, como decía, ya con un dolor crónico por muchos años y que han sido intratables a otras opciones más convencionales y menos agresivas. Perfecto, Pablo. Pues bueno, veo y me da mucho gusto que definitivamente Medtronic en México está cambiando ya la fisonomía de la enfermedad crónica, pero sobre todo en el aspecto de dolor del tema que estamos hablando. Me gustaría por último un último mensaje y agradecerte también que hayas estado en nuestro programa Acontecer Médico. Nos da muchísimo gusto que personas y directivos a tu nivel estén ya presentes en nuestro programa. No, bueno, es un placer para mí. Gracias por la oportunidad de darle promoción.
Desde Medtronic estamos intentando ver cómo hacer llegar estas terapias a los pacientes, ¿no? Medtronic tiene eso que llamamos la misión, que tiene 3 estamentos muy conocidos por nosotros los empleados, y uno de esos estamentos incluye la frase aliviar el dolor. Creo que aliviar el dolor es un derecho para el ser humano cuando tenemos herramientas para poder conseguirlo. Una de las preguntas primeras que siempre salen son terapias muy costosas respecto a qué. La medicación es cara, la calidad de vida es cara, no trabajar es caro, y esto realmente tiene que intentar atajar todo ese tipo de problemas, ¿no? Y por otro lado, pues poder acercar a los pacientes, a los médicos, este tipo de terapias desconocidas. Aquí, por ejemplo, en México nos llamaba mucho la atención que los pagadores, las aseguradoras, cuando les mandamos la cotización de un neuroestimulador, nos dicen esto es una terapia experimental, y tenemos 50 años de trabajo en neuromodulación fuera de México, pero en México también. Entonces necesitamos canales como este que nos permitan llegar a más personas a través de una difusión. Así que gracias por ofrecernos este espacio y esperamos que más pacientes se beneficien de las terapias. Muchas gracias. Por supuesto, bueno, y continuamos con este tema tan interesante y veremos también la parte médica que es sumamente importante. Continuamos. Así es, y continuamos con este tema hablando sobre dolor, y pues recuerden definitivamente que hay personas que seguramente ni siquiera las vemos en la calle porque realmente viven con dolor y tienen un problema de una ruptura hacia la sociedad. No pueden, no tienen esa movilidad, no tienen esa parte de seguir sus actividades diarias. El dolor realmente es bastante complicado, y de alguna forma estamos viendo que en este caso Medtronic, como líder mundial en la tecnología médica, llega a México con este tipo de soluciones, que definitivamente también es muy importante, y valga hacer la aclaración, no cualquier médico sabe manejar ese tipo de equipos. Es por esto que tenemos aquí al doctor Guillermo Arechiga, quien es un especialista no nada más en dolor, cualquier tipo de dolor, sino que aparte de esto se especializa y está capacitado para hacer el implante de este tipo de aparatos que iremos viendo a lo largo de esta hora. Quédense con nosotros, está el doctor Guillermo Arechiga con nosotros y estamos hablando de una luz de esperanza para vivir sin dolor. Vamos al corte y regresamos.